ayer, pasadas las 17 horas, mientras en el Congreso se estaba discutiendo los vetos del presidente Milei, Sí. el veto a la discapacidad y el veto también a las jubilaciones, pasadas las 17 horas, el presidente bajó del primer piso con su hermana Karina Milei. Ajá. Se fue a uno de los salones internos que tiene la Casa Rosada. Ahí lo recibió Pablo Bogiano, hermano del economista Miguel Bogiano, ambos hijos de Bogiano, presidente de la Corte Menemista. ¿Cuál es el que es amigo de Milei? Miguel Bogiano. Ah, Miguel Lo Bogiano. estaba esperando el hermano de Miguel. Ah, Pablo ok. Bogiano, los dos hijos de uno de los integrantes de la Corte cuando Carlos Menem era presidente. Pablo Bogiano es director de orquesta. Entonces armó, para ese día, en uno de los patios internos de la Casa Rosada, una presentación de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Militar Alto Perú. Mirá vos, pero ¿cuándo fue eso? Ayer, pasadas las 17 horas en Casa Rosada. Pero ayer estábamos todos ni lo tensionados vimos. viendo lo que pasaba en el Senado, en el Congreso, un despelote fenomenal, y Milei se fue a escuchar una orquesta. Uno de los granaderos grabó todo y me pasó todo lo que ocurrió allí, Gerardo. ¡Apa! Uno de los granaderos viene trabajando conmigo hace muchos años y me va Ajá. contando. Y me contó que efectivamente Pablo Bogiano lo saluda, aparece solamente el presidente con su hermana, empiezan a escuchar esta orquesta filarmónica que alternó algunas óperas y algunas marchas militares con, escuche esto, Gerardo, Star Wars, que le fascina al presidente de la Por película. eso te iba a decir, me imagino a Milei feliz de la vida, entonces. Estaba con una sonrisa. Piratas del Caribe y una saga de películas que también le encanta y a uno también le gusta mucho, que es la de Rocky. Tocaron una canción de Rocky, de la banda sonora de Rocky. Mientras todo esto ocurría y el presidente degustaba de la filarmónica de Pablo Bogiano, el jefe de gabinete Guillermo Franco y el asesor presidencial Santiago Caputo no paraban de llamar gobernadores, diputados nacionales, para intentar frenar lo que se venía en diputados, que era realmente una situación compleja. Ay, me la reimagino a la cena, porque Milei cuando algo le gusta se aísla del mundo. Y le fascina y se mete y se hace fanático y estudia la serie, le encanta la NBA, muy fanático de los Lakers. Digo, Yo creo haber haber visto algo de algún concierto de Bogiano, puede ser, ¿no? Que Sí, ya sí, sí, no sí. es la primera vez, digamos. No. Lo que pasa es que acá coincidió justo en pleno debate en diputados, donde el oficialismo iba a perder la discusión por la discapacidad. A ver, ¿qué es lo que logró el gobierno y qué es lo que no? ¿Y por qué digo que acá hubo un fantasma dando vuelta a la oposición, pero también una gestión política de los libertarios que cada vez les está costando más? A ver. En primer lugar, a ver, si uno lo mira, esa sesión, te diría, Tato, se salvaron de lo peor, o sea, entre Caputo y Franco lograron que se vote solamente la emergencia en discapacidad, pero zafaron de todo el sistema jubilatorio, que era lo que más dinero le suponía al equilibrio fiscal del Sí, gobierno. Para el que esté escuchando, no es que no queremos que haya aumentos jubilados. No, Estamos absolutamente. explicándolo desde el lugar del gobierno que no quiere gastar más de lo que no tiene. Desde el lado de lo que está pensando el gobierno, no es una opinión. Sí, Estamos sí, contando de que el gobierno no quería que se sostengan esos vetos. No es una opinión, es información. ¿Cómo lograron eso, tanto Franco como Santiago Caputo? Bueno, los ayudaron varios gobernadores, entre ellos el de Mendoza Cornejo, Rogelio Frigero de Entre Ríos, Pasalocua de Misiones, fueron claves para que eso se pueda sostener, y algunas abstenciones, entre ellos la de María Eugenia Vidal. Con eso zafaron del tema del sistema jubilatorio. Digo, zafaron con respecto a lo que ellos querían, que era que se sostenga el veto, pero no ocurrió lo mismo con lo que tiene que ver con la emergencia en discapacidad. Pero ¿cuál es el dato más importante de esta sesión y de la sesión que estamos viendo en este momento en el Senado? Las mayorías especiales que consiguió la oposición, Tato, en contra del gobierno, no se vieron desde hace muchísimos años, y yo me atrevo a decir desde el regreso de la democracia, que no hay mayorías calificadas tan grandes en contra de un presidente. Exactamente. 173 de 257 en diputados, o sea, superior obviamente a los 2/3, porque ese es el objetivo. 173 votos en contra tuvo el gobierno en diputados. Debe ser uno de los récords con respecto a una Casa Rosada cualquiera del regreso de la democracia. No solo están tirando piedras los kirchneristas acá, ¿eh? No, los dialoguistas también, Tato. Los dialoguistas también. Y escuché estos datos que son de hoy del Senado, que recién me los pasaban cuando estaba en el helicóptero y tenía algo de señal, era intermitente, pero cuando llegaba a la... Estoy pensando en poner un wifi en el helicóptero, un wifi propio. Llamado a gente. ¿Estás de acuerdo, Carola? Sí, claro. Bueno, de 72 senadores, escuchen esto,
los rechazos a decretos, estos son decretos, uno que tiene que ver con el Banco de Datos Genéticos, organismos de cultura, el INTA y el INTI. 60 votos el ente del INTI, 57 votos organismos de cultura, 58 el Banco de Datos Genéticos, 50 Vialidad, que fue el que menos apoyo tuvo. Cuando mirás 60, Tato, los 2/3 clavados sobre 72. Esto está configurando un escenario muy complejo, si lo pensás, aunque sea de acá a fin de año. Si querés un ratito te cuento un poco qué es lo que se puede venir con respecto a esto. Pero quería ponerlo en contexto de la dificultad del gobierno, ¿no? La dificultad del gobierno por ahora, porque el cambio que puede generar la elección es un cambio que es mucho más significativo que cuántos diputados y cuántos senadores. Exactamente. Porque marca clima de época. Exactamente. Digo esto para los mayans de la vida, que lo tienen que en algún momento entender. Vamos al informativo. Igual, Gerardo. Planteábamos recién la dificultad política, de la gestión política de los libertarios y lo que se armó con la oposición. Déjame marcar 2 o 3 cosas más cortito a propósito de lo que veníamos contando. Sí. Esto de las mayorías calificadas, ¿no? Es decir, 2/3 en diputados, 2/3 en el Senado. El Ejecutivo, la verdad, libertario tiene una extrañeza que los grandes, o sea, los históricos dirigentes políticos no entienden, Tato. Así como no entienden el movimiento de las redes, el nuevo tiempo del que siempre hablas, es raro un poder ejecutivo en el poder que pierda legisladores. Ayer, Marcela Pagano, con una carta durísima, pero durísima, rarísimo, dejó el bloque de La Libertad Avanza con otros 2 legisladores, González y el puntano de Alessandro, dejaron el bloque libertario. En general los ejecutivos, como poder, suelen sumar diputados, no restar. Exactamente. Bueno, esto es las primeras veces en las cuales es un ejecutivo que pierde legisladores. Y esto se le suma un dato más grande para tener más en claro qué es lo que puede pasar. Es un año electoral. El armado político de Karina Milei fue contra algunos aliados naturales del gobierno, algunos gobernadores y algunos dirigentes, pero sobre todo piensen esto: si La Libertad Avanza hace una buena elección a nivel nacional, 40%, sería una gran elección. Nada indica que no pueda no sacarlo, puede hacer una elección de 30, de 35, de 40 o de más. Igualmente, Tato, y este es el dato con el que quiero dejar el concepto, en el mejor de los casos, el gobierno va a pasar a tener, en lugar de 39 diputados, que ahora son 35, 36, entre 80 y 90 diputados, es decir, 1/3 de la Cámara, y un poquito más de 1/5 de senadores, entre 3 y 20. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A ver. Es el mismo esquema de poder que tenía Mauricio Macri en 2015 cuando llegó, Tato. No está ni cerca todavía de tener las mayorías en el Congreso. Arrancó de un piso muy bajo. El más bajo de la historia. ¿El más bajo de la historia? El más bajo de la historia. ¿Y cómo fue la comparación con Macri? Con Macri 2015? Cuando Macri asume en el 2015 tenía 1/3 de diputados, 1/5 de senadores. Haciendo una buena elección, Javier Milei, ahora en octubre, La Libertad Avanza, pueden llegar a eso. Hoy no están en eso, hoy están en la por segunda detrás. Parte de su mandato. En la segunda parte de su mandato. Sí, igual esto yo lo quería marcar antes. Aprovecho y lo marco ahora. Ojo con el cambio de época. Yo hincho mucho con esto porque me parece que es muy trascendente. Sí, no si lo que vota la gente en octubre marca un cambio de época, quiero ver si los gobernadores que hoy mandan a sus diputados y senadores a votar en contra de Milei lo siguen haciendo. Porque no son giles, no se tiran tiros en los pies. Eso pasó mucho en 2024. Sí, Carola. Profesor, claro, exactamente. Yo levanto la mano 94. como en el colegio para Spielman. Sí. Y eso fue cuando 2015, cuando Macri entra. Y después en las elecciones de medio término. En las elecciones del 2017 mejora, pero no llega ni siquiera a la mitad. Y siempre construyó Emilio Bonzó y Rogelio Frigerio en el Senado. Lograron construir mayorías siempre aliados con los gobernadores y un sector del peronismo. Claro. De hecho, inventan bloques peronistas. En uno estaba Pichetto, en otro Diego Bocio. Inventan bloques peronistas aliados durante el macrismo para llegar a las mayorías, porque si no, no podían sacar ni un presupuesto. Así que es un escenario muy complejo. Perdón, Miguel. No, digo, quizá una ecuación siempre dentro del plano de la especulación. Quizá los que se apartan de los libertarios le generen más votos a los libertarios. Marcela Pagano y los demás que se corren. ¿Por qué decís? Y porque la gente por ahí está más confrontando contra senadores díscolos u oportunistas y esto enfatiza el favor que podrían manifestar para el gobierno. Sí, es interesante. Lo que también es cierto es que la urgencia hace que hoy los necesites. Por supuesto. Por ahí lo que vos decís está muy bien a mediado plazo. Pero mirá el lío que tenés hoy en el Senado, totalmente
dañino para el gobierno. Obviamente que no es que se les va a quebrar el presupuesto con esto, ni nada por el estilo. No, pero evidentemente Pero es una gran complejidad. es un costo. Hoy lo escuchabas a Toto Caputo, a Luis Toto Caputo, ministro de Economía. Y está bien, él el medio de la cancherea, pero yo creo que estaban preocupados. El propio Sturzenegger hoy estuvo hablando mucho creo que en la Cámara de Comercio. Y obviamente que es una situación que los incomoda, ¿no? El gobierno preferiría que esto no hubiera ocurrido, Y sin duda. ¿no? Me parece que es bastante evidente. Absolutamente, Tato. Y para terminar, ¿ustedes se acuerdan el DNU 70, el famoso decreto previo a la ley bases? No, que por sacó el eso gobierno lo en tenemos 94? a la gente espina. No, que era nos un recuerda esas megadecreto. cosas. ¿Para qué nos vamos a acordar? Un megadecreto de reforma del Estado, que una parte después fue aprobada en la ley Sí, bases y la otra sí. quedó como Sí. decreto. Casi el 90% de ese decreto está frenado en la justicia, Tato. Entonces, contamos lo del Congreso, agregamos solamente la pata judicial y espero que me arranque el helicóptero, Gerardo, porque... Huya. Tengo miedo que me arranque. mientras A ver, pará, voy a está a probarlo, tiempo. a ver. Uy, no, Ay, me qué está fallando. nervios, ¿Qué qué hago? nervios. ¿Qué hago? Está Cristian, jugado, Cristian, Pilman. ayúdeme, Cristian.